acuerdo? Entonces, estamos ahí iniciando el tema de ángeles, ¿sí? El tema de ángeles. Bien. En este tema de ángeles, observe, ¿verdad?, que hemos de tratar 3 subtemas. El primero de ellos es propiamente ángeles. El segundo subtema es Satanás, ¿sí? Y el tercer subtema es espíritus malvados, ¿sí? Espíritus malvados. Ahí tenemos. Primer subtema, ángeles. Segundo subtema, Satanás, ¿verdad? ¿Por qué tratamos aquí el tema de Satanás? Porque es un ángel caído, ¿verdad? Porque es un ángel caído. Y el tercer subtema es espíritus malvados, ¿de acuerdo? Espíritus malvados. Entonces, el primer subtema es ángeles, ¿sí? Es ángeles. ¿Qué tenemos que hablar de los ángeles? ¿Sí? De los ángeles vamos a hablar acerca de su naturaleza, ¿verdad? Acerca de su clasificación, acerca de su carácter y su obra, ¿verdad? Y su obra, ¿sí? De los ángeles es lo que tenemos que hablar, ¿sí? Su naturaleza, clasificación, ¿sí? Carácter y obra, ¿de acuerdo? Entonces empecemos por ahí, ¿verdad? Los ángeles, primero su naturaleza, ¿de acuerdo? Observemos, ¿verdad? Observemos, ¿qué son los ángeles? Bueno, de entrada, ¿verdad? Los ángeles son criaturas espirituales, inmortales y asexuales, ¿sí? Estos 4 términos, pues nos permiten, por decirlo así, definir. ¿Qué son los ángeles? Criaturas espirituales, inmortales y asexuales. ¿De dónde obtenemos esta definición? Quiero que observen el libro, ¿sí? Página 58, 1.1.1. Dice criaturas. Abajo 1.1.2 dice espíritus. Junto 1.1.3 dice inmortales. 1.1.4 dice numerosos. Y 1.1.5 dice sin sexo, es decir, asexuales, ¿ok? De esas 5 características o cualidades, ¿sí? De ahí es de donde definimos que los ángeles son criaturas espirituales, inmortales y asexuales. Vamos al punto 1. Primero, criaturas. En otras palabras, seres creados, ¿verdad? Los ángeles fueron hechos de la nada por el poder extraordinario de Dios. No se nos dice la época exacta de su creación, pero sabemos que antes, ¿sí?, que apareciera el hombre, había existido ya, ¿verdad? Habían existido ya por mucho tiempo, y que la rebelión de los ángeles a las órdenes, ¿verdad?, de Satanás había ocurrido ya. Dejando 2 clases, los ángeles buenos y los ángeles malos. Por ser criaturas, no aceptan la adoración, y el hombre, por su parte, ha recibido orden de no adorarlos, ¿sí? Son criaturas, el hombre es criatura, son criaturas, por lo tanto, no reciben adoración. Entonces, su naturaleza, primeramente, son criaturas. En segundo lugar, son espíritus, segunda característica o cualidad, espíritus. Dice ahí, se describe a los ángeles como espíritus, porque a diferencia del hombre, no están limitados por las condiciones naturales o físicas. Aparecen y desaparecen a voluntad y viajan con rapidez inimaginable sin empleo de medios naturales. Aunque son puramente espíritus, tienen la capacidad de asumir forma humana, con el objeto de que su presencia sea visible para el hombre, ¿sí? Está claro esto, ¿verdad? Son espíritus, ¿verdad? No están limitados, sujetos a un cuerpo. 3, son inmortales, ¿sí? Los ángeles no están sujetos, debe decir sujetos, o ¿cómo dice?
Sí, cambie la A por O, por favor, ¿sí? Hago una corrección ahí, error de imprenta. Los ángeles no están sujetos a la muerte. Los ángeles no están sujetos a la muerte. En Lucas 20, 34, 35, el Señor Jesucristo explica a los saduceos que los santos resucitados serán como los ángeles, en el sentido que no pueden morir más. Ahora, creo que hay que aclarar aquí, hay que ampliar la información. Cuando usted lee ahí que dice, los ángeles no están sujetos a la muerte, ¿sí? ¿Ya lo leyó? Bien, ¿a cuál muerte? Bueno, obviamente no podemos decir muerte física porque no están sujetos a un cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, esa muerte no aplica para ellos. Entonces, hablaríamos de que no están sujetos a la muerte espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de los ángeles buenos, de los ángeles que permanecieron fieles a Dios después de la rebelión de Luzbel, ¿sí? Como lo vamos a ver en el segundo subtema, Satanás, ¿verdad? Luzbel se rebeló, ¿sí? Seguramente, así como Luzbel ejerció su elección, su voluntad, los demás ángeles también eligieron. Todos quedaron en la libertad de elegir entre rebelarse a Dios o permanecer fieles a Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de criaturas, estamos hablando de personalidad, ¿sí? Criaturas con facultad, la facultad de la libertad, la facultad de la elección. Una vez que tomaron la decisión personal, consciente, voluntaria, se generó esa división, esa separación, ese juicio. Juicio es separación. Los rebeldes, separados, y los que permanecieron, fieles. Los que permanecieron fieles, confirmaron, es decir, fortalecieron, ¿ok? Confirmaron su naturaleza santa, es decir, apartada, consagrada, porque santo significa eso, apartado, separado, consagrado, eso es lo que significa santo, ¿verdad? Apartado, separado, consagrado. Entonces, quiero que se entienda esto. Al tomar la decisión personal, voluntaria, de permanecer fieles a Dios, no por imposición. Sí, hay que entender eso. Nadie les impuso, no por imposición. ¿Sí? No por amenaza, no por terrorismo espiritual, por mera voluntad personal. Por mera voluntad personal. ¿Sí? Hubo libertad y cada quien eligió, no por imposición. Entonces, una vez que se tomó la decisión, repito, se generaron los dos grupos, los dos estados, las dos naturalezas, negativa, mala, rebelde y positiva. Y aquí es donde estoy señalando. Los que decidieron permanecer fieles, ¿qué dije? Fortalecieron, confirmaron. Esta palabra es importante, confirmaron, para entender esta expresión. Los ángeles son criaturas en estado de confirmación. ¿Sí? Son criaturas en estado de confirmación. ¿Sí? ¿Por qué confirmación? Porque por su decisión fortalecieron su naturaleza santa. Y eso es lo que nos debe hacer entender que ya no están sujetos a... No. Esa naturaleza santa
que fortalecieron por su decisión es lo que los hace que ya no están sujetos a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque ya la libraron. ¿Ya la libraron? Los que se rebelaron fueron separados. Los que se rebelaron fueron separados. Y muerte es separación. Están en muerte espiritual porque están separados. Los que permanecieron fieles fortalecieron su naturaleza santa, fortalecieron, confirmaron. Sí, confirmaron. Por eso estoy usando la frase: los ángeles son criaturas en estado de confirmación, porque fortalecieron su naturaleza santa, benigna, ¿sí? Y por lo tanto ya no están sujetos a la muerte. ¿Sí? Como dicen por ahí en las competencias esas que hacen en los rallies, ¿no? Prueba superada. Pero no prueba nunca en el sentido de que Dios lo probó. Que eso es lo malo del término, ¿me explico? No, prueba nunca en el sentido de que Dios los probó. No. Cuando llegamos al tema del pecado, ahí se ve. La posibilidad del pecado en mucho radica en la libertad. No porque la libertad sea mala, la libertad es buena, es una facultad. El abuso de la libertad lo que constituye la base del pecado. Es el abuso de la libertad. Entonces, estamos hablando de los ángeles, criaturas en estado de confirmación, ¿verdad? ¿Cómo es que confirmaron? Porque tras su decisión de fidelidad, fortalecieron, ¿sí? Su naturaleza santa. ¿Ok? Entonces, observe. Una decisión va a fortalecer algo. ¿Sí? Una decisión va a fortalecer algo. Los que decidieron lo erróneo, fortalecieron. ¿Qué fortalecieron? ¿Lo malo? ¿Fortalecieron lo malo? ¿Sí? Los que decidieron por fidelidad, ¿qué fortalecieron? Lo bueno, su naturaleza santa. Razónelo, por favor. Razónelo y dígame si es cierto o no. ¿Sí? Sí. En la medida que se opta por algo, se le da fuerza, ¿no? Se le da fuerza en la medida que se opta por algo, ¿o no? Lo que sea bueno o sea malo, ¿sí? La continuidad, perseverancia, ok, lo va a fortalecer. Entonces, en el caso de los ángeles caídos rebeldes, por eso ellos, al fortalecer esa naturaleza maligna, se deformaron. Y cuando veamos el segundo subtema, Satanás, su descripción en Ezequiel 28, 12 al 14, sí, 12 al 19, ya llegaremos ahí, ahorita no lo busque, solo escuche. Ahí usted va a observar que ese pasaje empieza diciendo y calificando a Luzbel como querubín protector, perfecto. Tú eras el sello de la perfección, así empieza diciendo, y termina diciendo, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Sí? De la belleza y perfección, ¿sí?, a lo terrible. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hubo un cambio de naturaleza, hubo una degradación, hubo una deformación, una degeneración, porque la decisión que se tomó fue equivocada, mala, errónea. ¿Y qué fortaleció? La deformación. En el caso de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Página 58, 59, estamos hablando de los ángeles y de su naturaleza benigna. Ángeles, criaturas en estado de confirmación, ¿sí? Porque fortalecieron su naturaleza benigna por su decisión de fidelidad. Perfecto.
sus cualidades, su belleza, su perfección, ¿verdad? Sufre una transformación definitivamente negativa. Por eso digo, el pasaje empieza hablando así, ¿verdad? Con una serie de calificativos, tú eras el sello de la perfección, y termina diciendo, tras su caída, su rebelión, el abuso de la libertad en que hizo, ¿sí? Te corrompiste a causa de tu sabiduría, te envaneciste a causa de tu hermosura. Así dice, lo vamos a leer. La belleza envanece, la vanidad corrompe, y terminó en una degradación de formación. Lógico, ¿verdad? Que hemos de entender eso en el plano espiritual, que es mayor, más fuerte y trascendente que el plano físico. Si en el plano físico observamos deformación, ¿verdad? Un impacto severo de forma, ¿verdad? Y esto es limitado. En el plano espiritual esto es mayor, es más grande, más trascendente. Sufrió una terrible transformación, ¿sí? De lo que era a lo que terminó ser. Eso lo vemos en el segundo subtema cuando tratemos Satanás, el pasaje que por excelencia describe el origen, ¿no? Que será Ezequiel 28. Ahorita estamos hablando de los ángeles, ¿no? Los ángeles malos, ¿qué pasó? Fueron separados, es decir, experimentaron muerte. ¿Por qué están muertos? Porque están separados. ¿Ok? Los ángeles buenos, que estamos hablando, inmortales. ¿Por qué son inmortales? Porque no están sujetos a la muerte espiritual. ¿Sí? No están sujetos a la muerte espiritual. ¿Por qué no están sujetos a la muerte espiritual? Porque ya ejercieron su libre elección y confirmaron su naturaleza santa. ¿Me explico? Eso tiene un fondo todavía mucho más fuerte. Nuevamente, cuando hablamos de Satanás hablamos del origen del mal. Hablamos que, según se lee y se entiende, de lo perfecto puede surgir lo imperfecto. Porque hay una pregunta común, puede decir quizás inocente, que la gente hace. Pero ¿cómo entró el mal al cielo? ¿Cómo es que Luzbel se reveló? ¿Cómo entró el germen del pecado al cielo? No, si no entró, se produjo, porque de lo perfecto puede surgir lo imperfecto. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que se halló en ti maldad. Así lo van a leer en Ezequiel. No entró, se produjo. De lo perfecto puede surgir lo imperfecto. Y cuando usted lee Santiago 1, 13, 14 y 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus concupiscencias es seducido. O sea, de dentro, del alma no redimida, el alma no regenerada es fuente de tentación. El alma no regenerada es fuente de tentación. No viene, se produce. ¿Cómo? Por el mal uso y abuso de la libertad. Por el mal uso y abuso de la libertad. Ese fue el problema de Luzbel. Ese fue el problema. Entonces, cuando usted lo lee, lo analiza con calma, ahí se da cuenta que no entró el pecado, se produjo por el mal uso y abuso de la libertad. De lo perfecto puede surgir lo imperfecto. Quizás alguna mente ya más aguda y educada tendría que preguntar, ¿entonces de Dios puede surgir lo imperfecto? Y la respuesta es que por eso es Dios. Hay un ejemplo muy sencillo, ¿no? Al que siempre aludo. Una madre que tiene un bebé en sus brazos, ¿sí? ¿Le podría quitar la vida? ¿Lo podría matar, dañar? ¿Le podría quitar la vida? Ok. Fíjese el tipo de contestación. Permítame. Fíjese el tipo de contestación. Unos contestan racionalmente y otros contestan por naturaleza. Fíjese. Generalmente las mujeres la mayoría van a contestar no. Muchos hombres van a decir sí. No, permítame. Este es un ejercicio, esto fue un ejercicio rápido, me explico, rápido. Vuelvo a hacer la pregunta, bien sencillo. Una madre que carga a su criatura, ¿le podría quitar la vida? ¿Podría o no podría? Claro que sí. Fíjese cómo está pensando. Fíjese, está pensando como madre, como mujer.
o está pensando en base a la posibilidad real? Ese es el punto. O sea, ¿una madre tendrá la fuerza suficiente como para dañar a un bebé? ¿Tendrá la fuerza? No estoy preguntando el sentimiento, no estoy preguntando el sentimiento, no estoy preguntando la naturaleza, estoy preguntando, ¿tendrá la fuerza para dañar a un bebé? Pues claro que sí. Fíjese bien, el problema es cómo piensa. Aquí se dejan de ver dos o tres cosas. Entonces, primero, de que puede, puede. No pregunté quiere, no pregunté quiere. Pregunté, ¿puede? Entonces, Dios, de que podría, ahora razone, Dios, de que podría hacer el mal, ¿podría? Lógico, si es omnipotente y soberano, de que puede, puede. Ahora me regreso otra vez al ejemplo, pero una madre, realmente una madre que carga a su bebé, a su hijo, que lo ama, ¿sí? ¿Lo dañaría? Por naturaleza, ni lo piensa. ¿Es correcto lo que dije? Por naturaleza dije, fíjese, ni lo piensa. De pronto se lo está observando y se le ocurre ahí, y si le tapo la nariz un rato, y si le pico los ojos, y si le jalo un pie, ¿no? Y lo pellizco a ver qué tanto llora. Dije, ¿por qué? Pregúntese por qué. Porque le gobierna, le dirige su naturaleza benigna, materna, amorosa. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Dijo Jesús, y si vosotros siendo malos, ¿sabed dar buenas dádivas? Ahora Dios, ¿de que podría? Podría. El punto es que no lo hace. ¿Se podría confiar en que una madre va a amar y a cuidar a su hijo, a su bebé? ¿Se podría confiar en que una madre va a cuidar? Sí, correcto. ¿Se podría confiar en que Dios siempre va a ser bueno? En teoría, la respuesta es sí. Ya solo falta que esa respuesta sea una convicción. Sea una convicción. Para que cuando vengan malos momentos en la vida, en el mundo tendréis aflicción. Cuando llegue una aflicción, no piense, Dios me está probando. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1, 13, 14, 15. ¿Ok? Entonces, de lo perfecto puede surgir lo imperfecto. De Dios, luego entonces de Dios, que es la plenitud de la perfección de Dios, ¿podría surgir lo imperfecto? Fíjese. Entonces, teóricamente, ¿me explico? Por potencia, podría decirse sí, pero por naturaleza, no. Es el mismo ejemplo, ¿verdad? Es el mismo ejemplo. Una madre, pues claro que tiene mucho más fuerza, ¿no? ¿Podría? ¿De que podría? Podría. Pero, quizás de hecho va contra su naturaleza materna. ¿Y si eso pasa en el hombre? ¿Qué debemos entender? ¿Qué tenemos que entender? Entonces, esa sería la respuesta. ¿Sí? Más correcta y a fondo de, si de lo perfecto puede surgir lo imperfecto, ¿de Dios podría surgir lo imperfecto? Finalmente, el trato de Dios para con el hombre, si está fijado según su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Padre bueno. Siempre lo ha tratado de esa manera. Bueno. ¿Sí? Entonces, estamos en la página 59 hablando de los ángeles. La tercera característica, que son inmortales. ¿Sí? Los ángeles son inmortales. No están sujetos a la muerte. ¿A cuál muerte? Espiritual. ¿Por qué? Porque son criaturas en estado de confirmación. Confirmación es decir, fortalecieron su naturaleza santa al decidir permanecer fieles a Dios durante la rebelión de Luzbel. ¿Ok? Cuarta característica, ¿cómo dice? Numerosos. Las Sagradas Escrituras enseñan que el número es muy elevado, millares de millares, millones de millones. 12 legiones de ángeles, multitud le falta la D, multitud por favor, de los ejércitos celestiales, muchos millares de ángeles. Su creador y maestro es descrito entonces como Jehová, o el Señor de los ejércitos. Entonces son numerosos.
Y 5, ¿verdad? 5, ¿cómo dice? Sin sexo, es decir, asexuales, asexuales, ¿sí? Se describe a los ángeles como si fueran varones, pero en realidad son asexuales, es decir, no se propagan, ¿ok? Según sabemos, los ángeles no tienen género masculino o femenino, aunque generalmente se les ve, se les presenta, ¿no? Como si fueran varones, pero realmente son asexuales, ¿ok? No tienen la capacidad de reproducción, no están sujetos a género masculino o femenino, ¿ok? Y cuando Jesús respondió a los saduceos, ¿sí? Aquello de que una mujer, ¿verdad? En la resurrección, ¿de quién va a ser esposa si tuvo varios esposos por la ley del levirato, ¿no? De que murió el marido y como no tenía hijos, la mujer, ¿verdad? Podía pasar a un hermano, etcétera, ¿sí? Y allá, y Jesús contestó, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Sí, porque en la vida postrer espiritual serán como los ángeles de mi Padre, que ni se casan ni se dan en casamiento. Contestó. Sí, o sea, los ángeles no están sujetos a ese tipo, ¿no? De relación, de condición. Son asexuales. Ok. De esas 5 características que está viendo ahí en el libro, es que entonces establecemos la naturaleza de los ángeles. Quedamos que son, ¿qué? Criaturas, ¿verdad? Criaturas espirituales, ¿sí? Inmortales y asexuales, ¿ok? Numerosos, ¿sí? Queda implícito ahí. Usemos estos 4 términos, ¿sí? Para establecer la naturaleza de los ángeles, ¿ok? ¿Qué son? Díganlo, son, ¿qué? Criaturas espirituales, inmortales. ¿Otra vez? Sí, la naturaleza de los ángeles, recordando que naturaleza significa, ¿qué es? ¿Qué es? En este caso, ¿cuál es la naturaleza de los ángeles? ¿Qué son los ángeles? ¿Ok? ¿Qué son los ángeles? Y ahí está la respuesta. Son criaturas espirituales, inmortales y asexuales. ¿Por qué esos términos? Por lo que acabamos de leer, ¿no? Y de comentar. Criaturas porque son seres creados de la nada por el poder extraordinario de Dios. Espíritus, ¿verdad? Porque tienen un grado de libertad mucho mayor que el hombre, dado que no están sujetos a un cuerpo, ¿sí? Inmortales porque no están sujetos a la muerte espiritual, y asexuales porque no están, ¿verdad?, sujetos a un género. Ok. Asexuales. Bien, aquí está, ¿verdad?, este comentario, esta pregunta que es muy común, ¿verdad? Es una pregunta en un sentido, ¿no?, popular cuando se habla de ángeles, ¿verdad? Ok, bueno, si alguien tuviera Biblia, chéquelo, Génesis 6, es en Génesis capítulo 6, ¿verdad?, donde aparece una frase, una fraseología, que dicho sea de paso, ¿verdad?, dicho sea de paso, es un texto que desde su original se debe revisar, desde las traducciones originales, ¿sí? Entonces, dice por ahí, vea, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. ¿Ok? Bien. ¿Qué significa este texto, verdad? Aparentemente la dificultad surge porque el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento se le aplica a los ángeles, ¿sí? De ahí parte, digamos, esta duda, pregunta o encrucijada. La pregunta concreta es de Génesis 6, ¿sí? Los ángeles cohabitaron con mujeres, ¿sí?, produciendo así esa raza de gigantes. Primero separemos esto. Los gigantes ya existían antes y después. Si alguien tiene una Biblia, ¿sí?, observe, ¿sí?, había gigantes en la tierra, ¿sí?, aún después que los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres. Entonces vamos a separar. Es totalmente falsa la idea de que de esa unión surgieron los gigantes. Eso es, ¿me explico? Falso, errado, absolutamente no. Ya existían, ya estaban ahí antes y después, ¿sí? Número 1, nada tiene que ver eso. Eso no tiene nada que ver. La pregunta en sí que queda, leyendo con atención, con detenimiento, es, ¿realmente cohabitaron los ángeles con mujeres? ¿Sí? Esa es la pregunta. Cuando se lee ahí que los hijos de Dios, repito,
El término hijos de Dios en el Antiguo Testamento pertenece a los ángeles. Por eso cuando leímos Job aquí en el tema de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan? En Job le vimos aquí, hicimos el análisis del capítulo 1. ¿Sí? Un día vinieron a presentarse, ¿sí?, delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Usted observa ahí en Job, ¿sí?, que el término hijos de Dios se le da a los ángeles. En el Nuevo Testamento el término hijos de Dios corresponde a los creyentes, pero en el Antiguo Testamento hijos de Dios se le da a los ángeles, ¿sí? Hay varias cosas que señalar. En el tercer subtema vamos a hablar de espíritus malvados, ¿sí? En el tercer subtema, el segundo subtema quedamos que es Satanás. Tercer subtema quedamos que es espíritus malvados. Usted observa ahí que el espíritus malvados se divide en ángeles caídos y dos, demonios. ¿Sí? Si usted empieza a leer ángeles caídos, va a observar que Judas 6, Primera de Pedro 2:4, son los dos pasajes que dicen que los ángeles que no guardaron su dignidad fueron arrojados a prisiones de oscuridad, reservados para el día del gran juicio. Los únicos dos textos que aluden, señalan a los ángeles caídos, los únicos dos textos, según estos dos textos, ¿alguien tiene una Biblia? Entonces yo quiero que alguien me busque Judas 6 y segunda de Pedro 2:4. Entonces, una verdad muy importante en escrituras, en teología, es que cuando hay un tema que tiene poca información, debemos ser mesurados, ¿ok? Cuando de un tema tenemos poca información, debemos ser mesurados, no dogmáticos, ni especulativos. Yo pienso, yo opino, yo sugiero, no. Cíñete a lo que hay y respeta la información. Si según estos dos textos los ángeles caídos quedaron presos, vaya razonando. Entonces, ¿cómo es que los ángeles cohabitaron con mujeres? Por eso es importante leer Judas 6 y segunda de Pedro 2:4. Es primero segunda de Pedro, es segunda de Pedro 2:4. ¿Sí? Sí, quien lo tenga que lo lea, por favor. Segunda de Pedro 2:4. Hasta ahí. La pregunta sería, según segunda de Pedro 2:4, los ángeles caídos, ¿sí?, ¿dónde están? Por favor, lo vuelves a leer, ponga atención. ¿Dónde están, según? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Los entregó a dónde? A Prisiones de oscuridad. Según esto, ¿están libres o presos? Presos. ¿Sí? Y el otro texto, Judas 6, avanzas unas hojas. ¿Lo tienes? Dilo. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Fíjese cómo los dos textos, según estos dos textos, los ángeles caídos quedaron libres o presos. Presos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que entonces que los ángeles, o la pregunta sería, ¿cuáles ángeles? ¿Cuáles ángeles? Son los que supuestamente, según Génesis 6, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, ¿sí? Búscame, es Génesis 6, ¿sí? ¿Me explico? ¿Cuáles ángeles? Los caídos, según esto, los caídos estarían presos. Entonces, ¿cuáles quedan? Los buenos, pero pues que hubo fuga de algunos nada más, ¿o? ¿Me explico? O sea, no hay racionalidad, no hay congruencia. Empezando por ahí. Número 2.
Génesis 6. ¿Lo tienes, por favor? 6:2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Sigue, por favor, el otro. Y dijo Jehová, no aconteció- Perdón, ese es el 2, entonces el 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Sigue al texto donde dice que había gigantes en la tierra. El 4. ¿Cómo dice el 4? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a la O sea, había y también después de esa unión. O sea, ya había. Ya había. O sea, no surgieron de ahí. No dice, ¿no? Y de esta unión surgieron. No, nada que ver, nada que ver. Por eso eso queda descartado. Ok, entonces, esta idea, esta interpretación, ¿me explico? Anda ahí, ¿no? Populando, es común, pero realmente es un tema, ¿sí? Que hay que tratar con más detenimiento en otro momento, ¿ok? Le causa confusión a muchos porque la palabra hebrea son los nefilim, y nefilim se traduce en los caídos. Entonces de ahí muchos dicen, los caídos son los ángeles caídos. No. ¿Me explico? No tiene por qué ser así, porque en el original así se lee, ¿sí? Los caídos, viendo las hijas de Dios que eran hermosas, tomaron mujeres. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? De espíritus con mujeres. Materialización de los espíritus. O sea, es otro asunto. ¿Ok? La descendencia pía, setita, de Set. La descendencia impía cainita. ¿Ok? Entonces, de esas dos líneas, recordemos, ¿no? Caín y Abel. Caín mató a Abel. Caín se reprodujo. Y nació luego Set. Dos líneas. ¿Sí? Y de esas dos líneas se genera una unión. ¿Sí? Entonces, ¿qué se podría entender? Esa unión. Bueno, probablemente ¿sí? Esta mezcla de las dos líneas, de estas dos líneas, ¿sí? Porque de otra manera, pretender hablar de eso es hablar de muchas implicaciones. ¿Cuáles ángeles? Materialización de espíritus, ¿me explico? Y otras cosas más, ¿ok? Entonces, de ahí no nacieron los ángeles, 1, 2, ¿hubo unión de ángeles con mujeres? No podemos decir eso, señalar eso, no podemos decir eso, ¿ok? ¿Cuál debe ser la interpretación más viable? La descendencia pía, setita con la descendencia impía cainita. Es a donde se tendría que llevar esto, pero a reserva de estudiarlo mucho más a fondo, ¿sí? Entonces, de manera general, porque es algo común que se da, ¿sí? Entonces, esto que estoy señalando aquí, Judas 6, 2 de Pedro 2, 4, son dos textos que señalan que los ángeles caídos están presos. Aunque ya me estoy adelantando aquí, porque entonces esto despierta una pregunta, ¿verdad? Despierta una pregunta. Generalmente se cree que los demonios son, ¿verdad? Generalmente se tiene la idea de que los demonios son los ángeles caídos, pero si, según estas dos citas, están presos, entonces la pregunta obvia es, entonces, ¿quiénes son los demonios? Si estos están presos. Pero esto es el tercer subtema, espérense a llegar ahí. ¿No? Estúdienlo por vía de mientras, ¿sí? Porque, bueno, estamos ahorita aquí, ¿no? Ángeles hablando de su naturaleza. ¿Qué son los ángeles? Dígalo, son inmortales y asexuales, ¿sí? Son criaturas espirituales, inmortales y asexuales. Entonces, después de señalar, comentar, establecer la naturaleza, ¿qué son? 2. El segundo punto es la clasificación. La clasificación, ¿sí? La clasificación. Observen el libro, página 59, este punto, que es bien importante, dice, puesto que el orden es la primera ley del cielo, esto es importante, ¿verdad? El orden es, en el cielo todo es orden, y en la tierra, desorden, ¿eh? Esto es importante. Luego dice, se espera que los ángeles sean clasificados de acuerdo con una sugerencia, rango entre paréntesis, ¿sí? Con su rango y actividad, ¿sí?
probablemente sea mejor decir, se han clasificado según su actividad. Según su actividad, ¿sí? Digo, probablemente sea bueno esto, ¿por qué? Para no pensar, ¿verdad? Humanamente rangos denota, ¿verdad? Niveles, categorías, jerarquías, ¿me explico? Y bueno, pues a lo mejor históricamente, ¿no? Todos los soldados rasos van por delante, ¿verdad? Son carne de cañón, ¿verdad? Que si tienen menos dignidad, ¿qué pasa? A veces, ¿verdad? Esto está ligado con una cuestión de dignidad. En el caso de los ángeles, todos son criaturas en estado de confirmación. En un sentido, todos tienen la misma dignidad. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos, ¿sí? Al querer pretender decir quién tiene más o menor dignidad. Por eso, al hablar de clasificación, entendamos una clasificación según su actividad, más que rango. ¿Sí? Actividad. Y de hecho, los nombres de los ángeles tienen que ver con actividades. Ángel, del griego ángelo, mensajero, portador de. Arcángel, del griego archi, sobre. Un sobre ángel, que tiene un sobrepoder, dada la función que le toca hacer. ¿Sí? Necesita más respaldo, más autoridad, y se le da una sobreautoridad, ¿sí? Según la función o tarea a realizar. Los nombres tienen que ver con las funciones, no con las dignidades, ¿sí? En el caso humano, repito, hay diferencia al entender rango. Entonces, por eso la sugerencia de ponerle entre paréntesis la palabra rango. Luego dice, tal clasificación está implicada en Primera de Pedro 3:22, cuando leemos con respecto a ángeles, ¿qué más? Potestades y virtudes, ¿sí? Y luego dice, compare Colosenses 1:16, Efesios 1:20, 21. ¿Ok? Esos tres textos o pasajes citan huestes espirituales en un orden. Ángeles, principados, potestades, ¿sí? Denotando, ¿no? Funciones, esferas de influencia. Bueno, entonces ahí tenemos clasificación. Quiero que observen el libro, dentro de esta clasificación propuesta, sugerida, ¿sí? Primero se señala, ¿cuál? El ángel del Señor correcto. Después se señala el arcángel. A la vuelta, en tercer lugar, se señala ángeles escogidos. En cuarto lugar, ángeles de las naciones. 5, querubines. 6, serafines, ¿verdad? Observe estos. Y todavía no está en esta clasificación, no está contenido algo muy común por ahí. El ángel de la guarda, de la dulce compañía. No me desamparen ni de noche ni de día. ¿Ok? Eso se va a revisar. ¿Me explico? ¿La Biblia enseña el concepto de un ángel guardián? Pues, tristemente, para desilusionar a muchos, la Biblia no lo enseña, ¿verdad? Es un concepto formado por el hombre, no lo enseña. En la Biblia no aparece, no está, no existe. Porque según ese concepto, ¿verdad? Ese ángel de la guarda, ¿para quién es? ¿Para quién? Según el concepto, la tradición. ¿Para los hombres o para los niños? ¿O para todos? Para todos. Pero ¿y si realmente es para los niños? Como digo, idealmente, ¿no? Pues ya los adultos, pues ya qué, pues ya crecieron, ¿no? Pero se supone que es para guardar a los niños, ¿no? Y hay tanta violencia a los niños, tanta, ¿no? Abuso, promiscuidad, tanta pornografía infantil, tanta explotación sexual, tanto. Y la pregunta sería, ¿dónde están los ángeles de tantos niños? ¿Ok? La teología práctica lo confirma. No puedes decir eso. Al que le fue bien toda su vida y nació bonito y creció bonito y le ha ido bien, pues gracias. Pero a millones que les ha ido del cocol. ¿Ok? Cuando un concepto no se puede enseñar general universalmente, eso no es una doctrina. ¿Ok? Se llama doctrina a una verdad sustentada en toda la Biblia y que se puede enseñar en todo lugar. Hay temas fáciles de hablar en Estados Unidos, pero no en El Salvador, en Nicaragua, ¿sí? En la franja de miseria. Es diferente, ¿no? Hablar de ciertos temas, de economía, de dinero, ¿no? En las potencias. ¿Y en los otros?
explico? Entonces, el ángel de la guarda, ese concepto, bíblicamente, teológicamente, espiritualmente, habrá que revisar ese asunto, analizarlo y quizás corregirlo. ¿Sí? Si los niños necesitan una protección, si los niños realmente tienen ángeles, esos ángeles debieran ser sus padres. Esa es la desgracia, que muchos no tienen padres. Y la otra gran desgracia, que los padres son los propios violadores. ¿No? Eso está fuerte. Esa es la realidad. La idea vendida, esa es otra, ¿no? Entonces hay que revisar eso, el arcángel, ¿sí? Deme los nombres de los arcángeles. Miguel, Gabriel, Uriel, Salatiel, Rafael. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Sabe que en la Biblia solo se le llama arcángel a Miguel? Nada más. ¿Y los demás? De la Biblia no sale. Es que dicen, la tradición, la costumbre. Ok, la Biblia solo llama arcángel a Miguel. ¿No? Bueno, pues ahí veremos la cita. Bueno, ya sabe que, ¿verdad? Querramos o no, cuando hablamos de situaciones de estudio, de investigación, siempre vamos a tener dos fuentes. Una fuente de conocimiento, la Biblia, y otra fuente, la tradición. ¿Me explico? Según la tradición, hay esto, esto y esto y esto. Según la Biblia, hay esto. ¿Ok? Son las dos fuentes, que desgraciadamente muchas veces chocan, ¿no? Chocan y, bueno, ¿a qué le va a dar más credibilidad? Pues eso ya será cuestión de cada quien, ¿no? Una vez que tiene una base, el conocimiento. ¿Quién levantó la mano? Sí. A mí me llamó la atención cuando leí el libro de Elizabeth Kubler, que ella... ¿Qué libro? ¿Qué libro titulado cómo? Se llama ¿Es sobre qué? ¿Sobre ángeles o qué? Sobre su experiencia personal. En su experiencia personal dice tener una experiencia mística y descubre o ve a la persona que sirve como su ángel del agua, algo así como el ángel del agua. Pero me llamó la atención lo que ella dice como una experiencia mística que se logró comunicar con él. Y en la cultura maya, los chamanes han hecho vivir una experiencia semejante a unas personas que yo conozco, y ellos hablan de que no es uno, sino son 2 o 3 personas que están algo así como mandadas por Dios para cuidar a cada uno de los seres humanos que existen en la Tierra. Pero, insisto, sí. Obviamente no está claro. en la Biblia, pero está en este conocimiento, sí, que no es tampoco así tan popular, ¿verdad? Sí. Que lo conocen solo unas cuantas personas. Sí. Sí, en las diferentes culturas existen, ¿verdad? Estas ideas, estos conceptos, las diferentes culturas, y en los tiempos el hombre ha desarrollado ideas, tradiciones, costumbres, percepciones, ¿verdad? Todo esto tiene un origen, todo esto parte de un origen que es el primero que hay que tomar en cuenta. Romanos 1, 19 al 32. Lo que el hombre tenía y cómo cambió todo lo que tenía ¿sí? Recuerde, cambió la verdad por la mentira. ¿Ok? A partir de ahí se pueden entender muchas cosas. ¿Cómo se desvirtúa? Se desvirtúa la información original. ¿Sí? La información original. Llámese que, por ejemplo, en la mayoría de las culturas se han practicado los sacrificios, ¿no? Pero se supone que originalmente los sacrificios solo se practicaban en animales. Pero en las culturas deformaron hasta los hombres. ¿Me explico? O sea, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en todo ese sacrificio humano que se practicó, ¿no? En los continentes? ¿Qué queda del original? Bueno, el hecho del sacrificio, pero en animales. Se deformó, se degeneró, ¿no? La concepción del mundo espiritual. La concepción del mundo espiritual es otro asunto que tiene un origen, base, y dos, que en el tiempo y en las culturas paganas, por la influencia del paganismo, se deformó. Entonces, una persona realmente tiene un ángel guardián asignado para guiarle y protegerle por la vida, que es el concepto, la concepción común de ángel guardián. ¿Sí? Realmente, y bueno, pues hay gente que
que le fue mal en la vida, ¿no? Abusaron, violaron, ¿verdad? Se accidentó y la pregunta va a ser, bueno, ¿y dónde estaba mi ángel guardián? ¿Me explico? Fíjese, o sea, no va a poder contestar correctamente nunca. Ahora, que si es uno, que si son dos o tres, ¿sí? Todas las ideas originales deformaron con el tiempo. Otra vez, volvamos a lo básico, volvamos a las escrituras, ¿sí? Volvamos a las escrituras, veamos con atención y nos vamos a dar cuenta que, ok, la Biblia no enseña, por ejemplo, para la era neotestamentaria de Jesucristo al presente, no vamos a leer, nunca vamos a encontrar que hay un ángel, ¿sí?, asignado, eso no lo vamos a encontrar. En cambio, sí leemos que Jesús dijo, me voy pero no os dejaré solos, enviaré otro ayudador, maestro, consejero, que estará con vosotros para siempre. ¿Ok? No podemos decir tenemos un ángel guardián, pero sí podemos decir, ¿verdad?, hay un Espíritu de Dios dado para que todo aquel que quiere, ¿sí?, lo haga su compañero, su consejero, ¿me explico?, su guía, ¿sí?, su defensor, su protección, su fortaleza. ¿Ok? Eso sí lo podemos ver claramente porque así lo enseñó Jesucristo a sus discípulos. Estaban tristes, no se entristezcan, no los voy a dejar solos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo se cumple esa profecía? Por medio del Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, un ángel para cada quien, un escolta, un guardia personal. No, o sea, no lo leemos. ¿Ok? Pero el hombre, una cosa es clara, no está solo. ¿Sí? Tiene una gran ayuda, pero depende de querer aceptar esa ayuda o rechazar. ¿De acuerdo? O rechazar. ¿Sí? Y adjudicarse otro tipo de influencias negativas. Eso ya depende de cada quien. ¿Sí? Entonces, bueno. Hay instituciones geológicas, ¿no?, que estudian que los ángeles, un día hubo la Expo Infinito, ¿no?, ya hubo muchas organizaciones sí, que hablan de que los ángeles y que el color azul de tu ángel y que aquel es rosadito y que, bueno, cada quien le encontraban un ángel. Y uno les preguntaba, bueno, y si es que tienes contacto con los ángeles y eso, y el niño que ayer se accidentó, todos se salvaron menos el niño, ¿dónde quedó su ángel? Dice, bueno, se accidentó, le hubiera ido peor, pero gracias a su ángel nada más se hirió, ¿no? Se accidentó. O sea, como que la respuesta fue un poco tonta, ¿no? Claro. Pues bueno, te protejo bien con una madre a su hijo, que da la vida por el hijo, o a los dos nos morimos, ¿no? Pero no está bien sustentado, a pesar de que tiene un rollo y una... Claro. Hay una de sus conocimientos de angelología, pero no son... Pero emitir declaraciones, ¿verdad? O frases. En este momento muchos niños están sufriendo, muchos están muriendo, ¿no? Muchos están padeciendo hambre, abusos, y así va a ser, tristemente. ¿Ok? ¿Dónde estarían los tantos miles o millones de ángeles de todos ellos? Entonces se han dado declaraciones que no se pueden sustentar porque no son correctas. Entonces veremos esto, ¿de acuerdo? Lo que tenemos pendiente, ¿sí? Vamos a detenernos ahí, entra una pequeña pausa, ¿verdad? Un pequeño periodo vacacional de fin de año, vamos con el calendario de la SEP, regresaremos, pásele, regresaremos jueves 16 de enero, jueves 16 de enero, anote la fecha, no se sigan de largo con las vacaciones, ¿verdad? Entonces las clases presenciales se detienen, las clases virtuales continúan, porque recuerde que tenemos la clase por internet y hay repeticiones, ¿sí? Y diferentes temas, ¿verdad? En la página de internet y, ¿verdad? Pues gracias, buenas noches, Dios les guarde, felicidades a todos, ¿verdad? Y los avisos con Sara, gracias.